¿Te has sentido mentalmente agotado, como si las dificultades de la vida estuvieran desgastando cada parte de ti? En esos momentos de debilidad muchos buscan soluciones externas, pero la verdadera fortaleza comienza en lo invisible. Isaías 40:31 nos revela: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa no es una metáfora poética, es una verdad espiritual con poder transformador. La fe en Dios no solo alimenta el alma, sino que también fortalece la mente ante las tormentas. Hoy veremos cómo confiar verdaderamente en Él puede darte claridad, resiliencia y dominio sobre tus pensamientos más oscuros. Te mostraremos cómo la fe se convierte en tu escudo mental frente al miedo, la ansiedad y la incertidumbre. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para tu fortaleza interior? A lo largo de la vida hay momentos en los que nuestra mente se ve asediada por pensamientos oscuros, emociones confusas y cargas invisibles que amenazan con quebrar nuestro interior. Dudas, temores, angustias y voces internas que nos dicen que no podremos, que no somos suficientes, que no hay salida. En esos momentos no basta con buenos consejos o soluciones humanas. Lo que realmente necesitamos es una fuerza que vaya más allá de la lógica, más allá del entendimiento humano, más allá de nuestras limitaciones. Es allí donde la fe en Dios se revela como ese ancla poderosa que impide que nuestra mente naufrague en medio de las tormentas. Porque cuando todo tiembla, cuando los pensamientos nos traicionan y la confusión se vuelve densa, solo una certeza puede sostenernos: saber que no estamos solos y que Dios tiene el control incluso cuando nosotros lo hemos perdido. La fe en Dios no es una emoción superficial ni un sentimiento pasajero. Es una convicción profunda que se arraiga en el alma y fortalece la mente con una solidez sobrenatural. Es la seguridad de que aunque nuestros ojos no vean la salida, el Dios en quien confiamos ya la tiene trazada. Hebreos 11:1 lo define con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una ilusión, es una convicción que transforma el modo en que pensamos, en que percibimos el mundo y en que respondemos ante la adversidad. Y es precisamente en esa transformación mental donde comienza el verdadero fortalecimiento espiritual. Porque una mente guiada por la fe no se rinde fácilmente, no cede ante el miedo, no se deja aplastar por la presión. Una mente nutrida por la confianza en Dios se eleva por encima de las circunstancias. En la historia de la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas que, enfrentadas a desafíos extremos, encontraron en su fe una fuente inagotable de fortaleza mental. Uno de ellos fue David. Antes de ser rey, David era un joven pastor, ignorado por su familia, y luego un guerrero perseguido por Saúl, un enemigo que no se detenía. Pasó años escondido, viviendo en cuevas, rodeado de peligros y traiciones. En el Salmo 27:3, David declara con una valentía que no proviene de su habilidad, sino de su fe: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No hay declaración más firme que esta cuando todo en lo natural indica que debería haber pánico, desesperación y colapso mental. Pero David estaba anclado. Su mente no era débil porque su fe era fuerte. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nuestra mente comienza a hundirse es porque ha perdido su punto de apoyo. Y si ese punto de apoyo está en cosas cambiantes, el trabajo, la opinión de los demás, la salud, las relaciones, inevitablemente seremos sacudidos. Pero cuando el punto de apoyo es Dios, cuando nuestra mente se recuesta sobre su palabra, entonces
Lo que parecía insostenible se vuelve manejable. Isaías 26:3 nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo es más que un consuelo, es un principio de vida. La paz mental no viene por evitar los problemas, sino por mantener los pensamientos anclados en Dios. Y esa perseverancia mental, ese entrenamiento diario de enfocar la mente en Él, es lo que produce estabilidad emocional y fortaleza mental. La fe no elimina las batallas, pero cambia por completo la manera en que las enfrentamos. Un corazón lleno de fe no se ahoga en la desesperanza, sino que respira esperanza aún en medio de la presión. La mente que se fortalece espiritualmente no es la que evita el dolor, sino la que se eleva por encima de él, confiando en que hay un propósito mayor detrás de cada temporada oscura. Romanos 8:28 declara: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando esta verdad gobierna nuestros pensamientos, no hay diagnóstico, fracaso, pérdida o ataque mental que tenga la última palabra. El enemigo conoce bien el poder de la mente. Por eso sus ataques más sutiles y peligrosos no comienzan fuera, sino dentro de nosotros. Una idea sembrada en la mente puede crecer como un árbol torcido que distorsiona toda nuestra visión de la realidad. Pensamientos de condenación, de fracaso, de desesperanza, de indignidad, todos tienen un objetivo: debilitar la fe. Porque sin fe, el creyente no puede sostenerse. Pero cuando la fe está viva, cuando está encendida, como una llama constante en el alma, cada mentira se desmorona. 2 Corintios 10:5 nos recuerda que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, no permitir que la mente corra libremente en senderos de temor, sino entrenarla para que regrese al fundamento, la verdad de Dios. Muchos creyentes atraviesan crisis no porque Dios no esté obrando, sino porque han perdido de vista quién es Él en medio de la tormenta. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Fue solo cuando prestó atención al viento y a las olas que comenzó a hundirse. En Mateo 14:30-31 leemos: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato es un espejo perfecto de lo que ocurre en nuestra mente. Mientras la fe lidera, avanzamos. Pero en cuanto el miedo toma el control, nos hundimos. Sin embargo, incluso en la caída, Jesús extiende su mano. Porque la fe, aunque a veces tambalee, sigue siendo suficiente para atraer la intervención divina. Cuando dejamos que la fe gobierne nuestra mente, comenzamos a pensar como Dios piensa. No con fantasías, no, sino con visión espiritual. Vemos posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Vemos redención donde otros solo ven ruina. Vemos futuro donde otros ven final. Esa forma de pensar no es ingenuidad, es alineación con el cielo. Porque el que confía en Dios no vive según lo que ve, sino según lo que cree. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Esta afirmación es la base de una mente fortalecida. Cuando aprendemos a desconfiar de nuestras percepciones limitadas y confiar en el carácter de Dios, nuestra mente se convierte en una fortaleza invulnerable al caos externo. Tal vez hoy te sientas desgastado mentalmente. Tal vez llevas semanas luchando con pensamientos negativos, sintiéndote atrapado en una batalla que no entiendes. Puede que hayas pensado que algo anda mal contigo, que eres débil o que no tienes suficiente fe, pero no es así. La verdad es que estás en medio de una guerra espiritual donde la mente es el campo de batalla.
Y tu mayor arma no es tu fuerza ni tu lógica, sino tu fe. Efesios 6:16 lo dice claramente. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esos dardos son pensamientos, mentiras, acusaciones, pero el escudo de la fe los detiene. Y no necesitas una fe perfecta, solo una fe activa. A lo largo de los años he conocido a personas que parecían frágiles en lo físico, pero que eran gigantes espirituales por la fuerza de su mente anclada en Dios. Una mujer que, a pesar de haber perdido a su hijo en un accidente, seguía declarando la bondad de Dios cada día. Un joven que, enfrentando depresión profunda, se aferró a los salmos hasta que su mente comenzó a sanar. Un anciano que, aunque el diagnóstico de cáncer lo había golpeado con dureza, seguía sonriendo con paz, porque decía que su vida estaba en manos del Señor. Esas personas no eran fuertes por naturaleza, eran fuertes porque su fe las sostenía. Y esa misma fuerza está disponible para ti. La clave está en decidir en qué vas a enfocar tu mente. Filipenses 4:8 nos da una guía clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. No se trata de negar lo malo, sino de no permitir que lo malo gobierne tus pensamientos. Cada vez que eliges pensar en lo eterno, en lo que Dios ha dicho, en sus promesas, estás construyendo una mente fuerte. Estás formando un escudo invisible que te protege del desgaste mental que tantos sufren. La fe no siempre se siente como una emoción vibrante. Muchas veces es una decisión silenciosa, una firme determinación de creer, aunque no haya señales visibles. Es ese susurro interno que te dice, Dios es fiel, no importa lo que vea. Es esa resistencia mental que se niega a ceder al desánimo, porque sabe que hay un propósito detrás del proceso. Es esa mirada espiritual que se eleva por encima del dolor, no porque lo ignore, sino porque cree que no será en vano. Romanos 5:3-4 nos recuerda. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esa es la obra de la fe en tu mente. Convertir el sufrimiento en esperanza, el quebranto en carácter, la oscuridad en propósito. Nunca subestimes el poder de una mente llena de fe. Puede que el mundo te diga que estás loco por seguir creyendo cuando todo se ha desmoronado. Puede que otros no entiendan cómo sigues adelante sin certezas visibles. Pero tú sabes lo que te sostiene. Tú sabes en quién has confiado. Como decía el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa seguridad no viene del entorno, viene de la fe. Y cuando esa fe toma raíz en tu mente, ningún viento puede derribarte. Porque al final la mente fuerte no es la que nunca duda, sino la que siempre regresa a Dios aun en medio de la duda. Es la que entre lágrimas sigue orando. Es la que en el silencio sigue creyendo. Es la que aún temblando sigue avanzando. Y eso es lo que Dios quiere formar en ti. No una mente perfecta, sino una mente rendida. No una mente sin lucha, sino una mente anclada en su verdad. ¿Estás dispuesto a dejar que esa fe sea tu ancla? Porque si lo haces, descubrirás una fortaleza mental que el mundo no puede ofrecerte. Una mente segura, en paz y firme, aun cuando todo alrededor grite lo contrario. Porque la verdadera fuerza comienza cuando decides confiar. Y esa decisión, aunque sea pequeña, puede cambiarlo todo. Dios ya ha puesto en ti lo que necesitas. Solo falta que lo creas. Y si lo crees, no habrá tormenta que pueda contigo. Hay pensamientos que se arraigan tan profundamente en la mente
que terminan condicionando por completo la forma en la que una persona vive. Ideas de derrota, palabras hirientes del pasado, recuerdos que se repiten como ecos persistentes, voces que susurran mentiras sobre quién eres, sobre lo que vales o sobre lo que jamás podrás alcanzar. Estos pensamientos no son neutrales, tienen un poder real, un poder que agota, que paraliza, que drena las fuerzas mentales. Y cuando esos pensamientos no son confrontados, se convierten en fortalezas, en estructuras mentales que resisten todo intento de cambio. Pero Dios no nos ha dejado sin herramientas, no nos ha dejado a merced de una mente herida o de pensamientos distorsionados. Él nos ha dado su palabra, y su palabra no es solo un libro de sabiduría o un conjunto de enseñanzas morales. Es una medicina espiritual que penetra hasta lo más profundo del alma y tiene el poder de sanar, renovar y fortalecer la mente. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela el poder transformador de las Escrituras. No se trata de una lectura pasiva, sino de una intervención activa del Espíritu de Dios, que al entrar en contacto con la mente del creyente empieza a discernir, a limpiar y a restaurar lo que está dañado. La palabra de Dios no solo informa, reforma, no solo enseña, transforma. Cuando una mente está expuesta continuamente a la palabra, su estructura interna comienza a alinearse con la verdad divina, y los pensamientos que antes dominaban ceden su lugar a la luz. La mente necesita una base firme sobre la cual construir. Cuando esa base está formada por pensamientos humanos, por ideologías cambiantes o por emociones inestables, es inevitable que el edificio mental se derrumbe en los días de dificultad. Pero cuando esa base está cimentada en la palabra de Dios, la mente adquiere una estabilidad que no depende de las circunstancias. Jesús, al concluir el Sermón del Monte, dijo en Mateo 7:24-25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es su palabra. Una mente construida sobre ella no cae. El enemigo conoce el poder de la palabra de Dios. Por eso uno de sus ataques más frecuentes es distraer al creyente, mantenerlo alejado de las Escrituras o hacerle pensar que no entenderá su contenido. Porque sabe que una mente que se alimenta diariamente de la palabra es una mente que no podrá dominar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos ni con razonamiento filosófico. Respondió con la palabra: escrito está. Fue su respuesta firme ante cada ataque de Satanás. Mateo 4:4 registra su primera declaración: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Jesús reveló el principio esencial del fortalecimiento mental espiritual. La mente se nutre y se sostiene con la palabra. Una mente débil no necesita solamente descanso ni solamente terapia, necesita ser lavada por la verdad. Efesios 5:26 describe cómo Cristo purifica a la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Así como el cuerpo necesita agua para mantenerse limpio y saludable, la mente necesita un constante contacto con la palabra para ser renovada.
Cada vez que se medita en un versículo, cada vez que se declara una promesa, cada vez que se repite una verdad bíblica en medio de la presión, la mente se va moldeando a la imagen de Cristo. Porque la palabra no actúa como una aspirina que alivia momentáneamente, sino como una cura profunda que reestructura el pensamiento desde su raíz. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, hizo un llamado contundente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación del entendimiento no es un proceso emocional, sino espiritual. Ocurre cuando la mente deja de repetir los patrones del mundo y empieza a alinearse con la perspectiva de Dios. Esa renovación es progresiva, diaria, necesaria, y solo puede ocurrir mediante la exposición continua a las Escrituras. Cuando el entendimiento se transforma, las emociones cambian, las decisiones se vuelven más sabias y la mente se fortalece frente a cualquier adversidad. Muchas personas han intentado vencer sus pensamientos negativos con afirmaciones, con motivaciones externas, con técnicas humanas, pero la palabra de Dios no es una técnica, es una espada, y su poder no depende de nuestras emociones ni de nuestro estado de ánimo. Su eficacia está garantizada porque fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. 2 Timoteo 3:16 afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues no hay pensamiento que la palabra no pueda confrontar, no hay mentira que no pueda derribar, no hay argumento que pueda resistir ante su autoridad. Cada versículo es una semilla, de verdad que al ser sembrada en la mente, produce fruto de firmeza, discernimiento y paz. La mente humana está diseñada para aferrarse a lo que más se escucha. Por eso, si lo que más se repite son noticias negativas, críticas constantes o pensamientos derrotistas, eso es lo que se instalará como verdad. Pero si lo que se repite con perseverancia son las promesas de Dios, entonces esas palabras se convertirán en el nuevo lenguaje del alma. Salmo 1:2 describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa meditación no es pasiva, es activa, constante, dirigida. Y ese acto de meditar genera raíces profundas en la mente que la estabilizan ante cualquier pensamiento contrario. El Salmo 119 es un canto extenso a la excelencia de la palabra. En el versículo 105 se expresa con claridad su función en la vida mental y espiritual del creyente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no solo ilumina el entorno, también disipa las sombras. Y muchas veces los pensamientos oscuros persisten porque no han sido expuestos a la luz de la verdad. Cuando una persona empieza a declarar lo que Dios ha dicho, incluso en medio de pensamientos turbios, una nueva claridad comienza a instalarse en su mente. No se trata de negar lo que se siente, sino de contraponerlo con lo que es eterno. El mismo Jesús oró por sus discípulos antes de ser entregado, pidiendo algo fundamental para su fortalecimiento espiritual. En Juan 17:17 clamó al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta santificación incluye el pensamiento. Una mente santificada no es simplemente una mente que evita pensamientos impuros, sino una mente que se ha habituado a pensar lo que Dios piensa, que ha reemplazado la duda por la promesa, la acusación por la gracia, el temor por la certeza del amor de Dios. Y esto no ocurre de forma automática. Es el resultado de una decisión continua de hacer de la palabra de Dios el alimento diario del pensamiento. En el desierto,
el pueblo de Israel fue sostenido por el maná, un alimento sobrenatural que caía cada día, suficiente para el momento, pero no acumulable. Si intentaban guardarlo para el día siguiente, se echaba a perder. Esto nos enseña que la dependencia de la provisión de Dios debía ser diaria. De igual manera, la palabra debe ser recibida y consumida cada día. No basta con haberla escuchado hace una semana, ni con recordar vagamente un versículo. La mente necesita el pan de cada día, y ese pan es la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Así como el cuerpo se debilita sin alimento, la mente se vuelve vulnerable sin la palabra. Pero cuando se alimenta bien, permanece firme, aún en medio de la escasez, la crítica o el rechazo. Jesús, en uno de sus enfrentamientos con los fariseos, explicó el origen de los pensamientos que contaminan al ser humano. En Mateo 15, 18 a 19 dijo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Esto revela que los pensamientos no son entidades flotantes sin raíz, tienen una fuente, el corazón, y el corazón solo puede ser purificado por la verdad. Bueno, cuando la palabra penetra, no solo limpia la superficie del pensamiento, sino que va al núcleo. Y desde allí comienza a renovar la mente en profundidad. Una mente fortalecida espiritualmente no es una mente que lo sabe todo, sino una mente que ha aprendido a rendirse a lo que Dios ha dicho, que ha aprendido a callar los argumentos internos para oír la voz de la Escritura, que ha dejado de repetir las heridas y ha comenzado a declarar las promesas, que ya no permite que los errores pasados definan el presente, porque la palabra ha traído un nuevo lenguaje de restauración. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese acto de guardar, de atesorar la palabra, es una estrategia divina para proteger la mente de las caídas. Los pensamientos negativos no siempre desaparecen de inmediato, pero cuando son confrontados con la palabra de Dios comienzan a perder su poder, porque la verdad, una vez sembrada, crece. Y lo que hoy es solo un susurro de promesa, mañana será un grito de victoria en medio de la batalla mental, porque la palabra no retorna vacía. Isaías 55, 11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada palabra que Dios ha declarado sobre ti tiene un propósito. Y cuando esa palabra entra en tu mente, empieza a realizar esa obra silenciosa, firme, imparable. Una mente gobernada por la palabra no es esclava del pasado, ni de las opiniones ajenas, ni de los temores futuros. Es una mente libre, sobria, discernidora, firme. Es una mente que ha aprendido a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Es una mente que, aunque esté rodeada de adversidades, permanece en paz porque su fundamento no se mueve. Y ese tipo de mente está al alcance de todo aquel que decide abrir la Escritura, meditar en ella y creerla, no como una posibilidad, sino como la verdad absoluta que transforma por completo. Cuando todo parezca confuso, cuando las voces internas amenacen con volver a tomar el control, recuerda esto: hay un lugar seguro para tus pensamientos, y ese lugar es la palabra de Dios. Ella es tu refugio, tu alimento, tu espada y tu guía. No necesitas buscar fuera lo que ya ha sido revelado dentro de las Escrituras. Todo lo que tu mente necesita para fortalecerse está allí. Y cuando la palabra se convierte en tu meditación constante, tu mente dejará de ser un campo
de batalla y se convertirá en un territorio conquistado por la verdad de Dios. Entonces, y solo entonces, experimentarás la fuerza mental que viene de lo alto. Una fuerza que no se quiebra, una fuerza que permanece, una fuerza nacida de la palabra eterna del Dios viviente. Una mente fortalecida espiritualmente no es simplemente el resultado de una buena disposición emocional, ni de la ausencia de problemas, ni de una vida libre de conflictos. La verdadera fortaleza mental nace de una conexión continua y sincera con Dios. Y esa conexión se cultiva, se alimenta y se profundiza a través de la oración. No una oración repetitiva ni distante, sino una oración viva, íntima, constante. En un mundo donde los pensamientos se agolpan, las responsabilidades se multiplican y las preocupaciones parecen no tener fin, la oración se convierte en un escudo invisible que protege el corazón y la mente del desgaste diario. Filipenses 4, 6 a 7 nos presenta una clave poderosa para vencer el agobio mental. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no son una sugerencia opcional, son una instrucción divina para quienes desean vivir con una mente protegida de la ansiedad. La oración no solo es un medio para comunicarse con Dios, sino un instrumento poderoso para mantener la mente firme. Cuando una persona ora, entrega el peso que ha estado cargando. Cuando ora, detiene la avalancha de pensamientos y los dirige hacia aquel que puede transformarlos. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Le permite ver con claridad lo que antes era confusión. Le da perspectiva cuando todo parecía oscuro. Le renueva las fuerzas mentales cuando ya no quedaban recursos internos. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, apartaba tiempo para orar, no por necesidad divina, sino para mostrar a sus discípulos que una vida conectada con el Padre es una vida sostenida. Marcos 1:35 lo revela con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta imagen es profundamente reveladora. Jesús, rodeado de multitudes, presionado por necesidades constantes, como enfrentando rechazo y oposición, buscaba la soledad no para evadirse, sino para fortalecerse, porque en la oración se encontraba con el Padre y de ese encuentro emergía con renovada claridad, dirección y fuerza. En momentos de crisis mental, cuando los pensamientos parecen enredarse y no hay salida clara, lo primero que se pierde es la serenidad. La mente se acelera, el corazón se inquieta, la paz se desvanece. Pero cuando se ora, el caos se detiene. Porque la oración no solo es un acto espiritual, es también un descanso mental. Es el momento en que la mente se aquieta, no por evasión, sino por rendición. No hay espacio para el orgullo ni para la autosuficiencia en una oración sincera. Allí el alma reconoce que necesita ayuda, que no puede sola, que hay un límite que solo Dios puede sobrepasar. Y en esa humildad, la fortaleza comienza a renacer. La mente humana no fue diseñada para cargar con todo. No puede sostener el pasado, manejar el presente y anticipar el futuro sin quebrarse. Por eso 1 Pedro 5:7 instruye con sabiduría, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de echar, de depositar, de transferir la carga, es uno de los ejercicios más sanadores para la mente. La ansiedad no siempre se va por comprensión, pero sí puede desaparecer por entrega. Cuando una persona ora, está diciendo con su corazón: Dios, esto me supera, pero sé que a ti no.
Y ese acto de confianza es suficiente para que la paz empiece a restaurar el orden interior. No hay mente fuerte sin una vida de oración sólida, porque la oración no solo fortalece, también protege. Protege contra la desesperanza, contra el resentimiento, contra la duda persistente. Una mente que ora es una mente que se desintoxica de pensamientos destructivos. Es una mente que se limpia a diario. Así como el cuerpo necesita respirar, la mente necesita orar. En ese flujo constante entre Dios y el alma, el pensamiento se purifica. No hay presión que pueda dominar una mente que cada día descarga su ansiedad ante Dios. No hay ataque que pueda prosperar contra una persona que ha aprendido a doblar sus rodillas antes de rendirse mentalmente. La historia de Daniel es una expresión contundente del poder de la oración sobre la mente. En un ambiente hostil, rodeado por un imperio que no compartía su fe, con amenazas constantes sobre su vida y la de su pueblo, Daniel mantuvo una práctica inquebrantable. Oraba 3 veces al día. Daniel 6:10 lo registra con claridad. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este hábito lo sostuvo cuando fue arrojado al foso de los leones. Y no fue su astucia ni su influencia lo que lo salvó, sino el favor de Dios, activado por su vida de oración constante. Daniel tenía una mente firme porque tenía un espíritu conectado, y esa conexión se mantenía viva por medio de la oración. Cuando se ora, no solo se habla, también se escucha. En esa escucha silenciosa la mente encuentra dirección. Muchas veces el pensamiento se torna confuso porque hay demasiadas voces intentando dominarlo. Opiniones, noticias, recuerdos, temores. Pero cuando el alma se silencia en oración, la única voz que permanece es la de Dios. Isaías 30:21 nos recuerda: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa dirección no se encuentra en la lógica ni en la emoción, se encuentra en la comunión. Y cuando se escucha la voz de Dios, la mente se alinea, el corazón se estabiliza y los pensamientos recobran su centro. La oración no es un recurso de emergencia, es una disciplina de vida. Y como toda disciplina requiere intención, constancia y profundidad. No basta con oraciones apresuradas en medio del cansancio. Una mente fuerte no se forma con palabras vacías, sino con encuentros reales con Dios. Mateo 6:6 muestra el modelo enseñado por Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este lugar secreto es donde la mente se transforma. Es el lugar donde los pensamientos son filtrados por la verdad divina y donde la ansiedad se convierte en confianza. Hay batallas que no se ganan hablando con personas, sino hablando con Dios. Porque hay pensamientos que ningún consejo humano puede corregir, pero una sola palabra de Dios puede arrancar de raíz. La oración profunda lleva al creyente a ese lugar donde las cadenas mentales se rompen. No porque la circunstancia cambie de inmediato, sino porque cambia la percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la actitud. Y cuando cambia la actitud, se abre un nuevo nivel de fortaleza. Por eso Jesús enseñó en Lucas 18, que era necesario orar siempre y no desmayar. Porque cada vez que se ora, el alma se sostiene, la mente se eleva y la fe se renueva. La oración constante también desarrolla sensibilidad espiritual. Una mente que ora con frecuencia aprende a discernir entre lo que parece y lo que es, entre lo urgente y lo importante, entre lo emocional y lo espiritual. Esa sensibilidad protege al creyente
de decisiones impulsivas, de pensamientos extremos, de reacciones desmedidas. La oración crea un espacio interno donde Dios puede intervenir antes de que el pensamiento se desborde. Y ese espacio es lo que marca la diferencia entre una mente reactiva y una mente guiada. Una vida sin oración es una vida expuesta a los ataques invisibles que entran a través del pensamiento. Efesios 6:18 nos exhorta a mantenernos firmes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta indicación no es una carga, sino una provisión. Dios conoce los ataques mentales que enfrentamos. Por eso ha provisto una herramienta permanente para blindar la mente. La oración en el Espíritu permite que, incluso cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26 lo afirma. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esa intercesión tiene el poder de levantar la mente caída, de restaurar el pensamiento desordenado, de iluminar el entendimiento nublado. Una mente que ora se vuelve resistente, no porque niegue el dolor, sino porque ha aprendido a canalizarlo. No porque evite el conflicto, sino porque sabe dónde encontrar sabiduría para enfrentarlo. No porque esté libre de problemas, sino porque ha descubierto que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, aun cuando las circunstancias no cambian. Salmo 16:11 lo expresa con claridad. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese gozo no es superficial, es un gozo que fortalece el alma y estabiliza la mente, incluso en medio del llanto. La oración es la línea directa con el Creador del universo. Y cuando se accede a esa conexión con humildad, sinceridad y perseverancia, la mente comienza a ser reformada desde dentro. Los pensamientos destructivos pierden su fuerza. La desesperanza cede lugar a la expectativa. Y el caos mental se transforma en un terreno fértil para la paz. Porque la oración no es una vía de escape, sino una herramienta de transformación. No hay excusa válida para no orar. No hay situación que impida que una mente se eleve en oración. No hay momento más propicio para hacerlo que el presente. Porque cada segundo que se invierte en oración es un ladrillo más en la construcción de una mente estable. Una mente que sabe a quién pertenece, que sabe en quién confía, que ha aprendido a refugiarse no en sus capacidades, sino en la voz de su Dios. Cuando se ora, el alma se desahoga, pero también se fortalece. La mente se rinde, pero también se levanta. El pensamiento se calla, pero también se renueva. Porque en ese diálogo silencioso y sagrado se produce el milagro más necesario de todos. Una mente humana siendo transformada por la presencia divina. Una mente que ya no teme, que ya no huye, que ya no se rinde. Una mente que se ha convertido en un instrumento firme, afinado y preparado para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que el Padre desea para cada uno de sus hijos. Una mente fuerte, guiada por la fe y sostenida por la oración. Una de las raíces más profundas del debilitamiento mental no está en las circunstancias externas ni en los desafíos visibles, sino en la confusión sobre quién se es realmente. Muchas de las batallas mentales más intensas nacen de una identidad fragmentada, de una imagen distorsionada del yo, de una percepción marcada por lo que otros dijeron, por lo que el pasado dejó, por lo que el rechazo instaló. Cuando alguien no sabe quién es, cualquier palabra lo derrumba. Cuando la identidad está apoyada en lo externo, cualquier pérdida la hace tambalear. Por eso, para que una mente se fortalezca espiritualmente,
debe encontrar un fundamento inquebrantable en su verdadera identidad. Y esa identidad solo se revela plenamente en Cristo. La Escritura no presenta la identidad del creyente como una construcción progresiva basada en el rendimiento, sino como una verdad otorgada por gracia, establecida desde el momento en que una persona es llamada por Dios y transformada por Él. En 2 Corintios 5, 17 se afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta declaración no es simbólica, es una proclamación espiritual. El que está en Cristo no solo ha sido perdonado, ha sido renovado en esencia. Y esa nueva esencia redefine cada pensamiento. Una mente fortalecida comienza por entender que su valor, su propósito y su destino no están atados a lo que ha vivido, sino a lo que ha recibido en Cristo. La lucha por la identidad no es un fenómeno moderno. Desde el principio, el enemigo ha intentado atacar la esencia del ser. En el desierto, Satanás tentó a Jesús diciéndole: si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. No cuestionó su poder, cuestionó su identidad, porque el enemigo sabe que si logra sembrar dudas sobre lo que uno es delante de Dios, ha debilitado la base de todo pensamiento. Pero Jesús respondió no desde una inseguridad, sino desde una convicción basada en la palabra. Su identidad no dependía de lo que el enemigo dijera, sino de lo que el Padre había declarado sobre él. Esa firmeza mental, ese centro espiritual, es lo que le permitió resistir sin ceder. Y lo mismo sucede con quien ha afirmado su identidad en Dios. Ninguna palabra externa tiene autoridad para definir lo que Dios ya ha establecido internamente. Efesios 1, 4 a 5 nos recuerda que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Esta adopción espiritual no es una imagen poética, es una realidad que transforma por completo la manera en que una persona se ve a sí misma. No es un accidente, no es un error, no es una carga. Es un hijo amado, apartado, redimido, sellado. Y cuando esa identidad se convierte en el pensamiento dominante, las voces del rechazo, del fracaso o de la inutilidad pierden autoridad. La mente se fortalece cuando deja de identificarse con sus heridas y comienza a identificarse con su redención. En Colosenses 3:3 se revela un principio profundo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta vida escondida no es una evasión, es una protección. Significa que la verdadera esencia del creyente no está expuesta a las definiciones cambiantes del mundo. Está guardada en un lugar seguro. Está unida a la naturaleza de Cristo. Y esa unión es el ancla de una mente firme. No importa cuántas veces se intente etiquetar, reducir o invalidar al creyente, su identidad está en un lugar inaccesible para el juicio humano. Y saber eso no es simplemente un consuelo, es una estrategia mental que produce seguridad, estabilidad y libertad interior. La mente necesita claridad para tomar decisiones, para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo urgente y lo esencial. Y esa claridad nace cuando la identidad está definida. Porque una mente insegura oscila constantemente. Una mente que no sabe quién es, no puede saber qué hacer. Pero cuando hay certeza sobre la propia posición en Dios, las decisiones ya no se toman desde el temor, sino desde la confianza. Gálatas 2:20 expresa esta verdad con profundidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta fusión espiritual redefine el pensamiento. El yo que antes era frágil y fluctuante,
ahora ha sido sustituido por una vida gobernada por Cristo. Y esa vida no puede ser doblegada por las mismas dudas que antes destruían. La fortaleza mental también depende de la voz que se elige escuchar. El enemigo continuamente lanza acusaciones, trae recuerdos, señala errores, utiliza comparaciones para desestabilizar. Pero la voz de Dios afirma, corrige con amor, edifica con verdad. Juan 1, 12 a 13 lo dice sin rodeos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo no es un estatus emocional, es un decreto espiritual. Y cuando eso se graba en la mente, cada pensamiento destructivo comienza a perder su base. Porque el hijo no se define por lo que hace, sino por a quién pertenece. Esa certeza no elimina la lucha, pero cambia por completo la postura mental con la que se enfrenta. La renovación de la mente, como se presenta en Romanos 12:2, no puede avanzar sin un sentido claro de identidad, porque el proceso de transformación necesita un punto de referencia, y ese punto no puede ser el pasado, ni el entorno, ni los errores. Tiene que ser Cristo. Solo Él tiene la autoridad de decir quién eres y qué valor tienes. Cualquier otra fuente producirá inestabilidad. Solo la voz del Creador puede establecer una identidad que resista las tormentas. Isaías 43:1 lo afirma de manera firme. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ese nombre es el sello de pertenencia que fortalece la mente en los momentos de duda más intensos. La comparación es otro de los enemigos silenciosos de la fortaleza mental. La mente que no ha sido afirmada en su identidad en Dios vive buscando validación externa. Se compara, se mide, se desgasta tratando de alcanzar un estándar que no le fue asignado por el cielo. Pero cuando se conoce la identidad en Cristo, cesa la necesidad de competir. Se camina con paz, con dirección, con firmeza. 1 Pedro 2:9 ofrece una visión contundente de lo que el creyente es. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese reconocimiento espiritual apaga la necesidad de compararse, porque la identidad otorgada por Dios no es colectiva, es única. Cada mente es formada para un propósito singular, y comprenderlo libera del desgaste que provoca la imitación. La libertad mental no se alcanza huyendo de la presión, sino habitando en la verdad. Y esa verdad no es abstracta, tiene un nombre, un rostro, una voz. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso, cuanto más se profundiza en la relación con Él, más clara se vuelve la imagen interna, más firme se vuelve el pensamiento, más ordenado el sistema emocional. La mente no fue diseñada para vivir en crisis de identidad. Fue diseñada para reflejar la imagen de su Creador. Y esa imagen no se descubre en el espejo, se descubre en la comunión. La mente se fortalece cuando el corazón deja de buscar aprobación, cuando entiende que ya fue aprobado por aquel cuya opinión es la única eterna. Efesios 2:10 declara con firmeza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya, no producto del azar, no resultado de un accidente, no reflejo de un sistema, hechura divina. Esa palabra encierra una verdad poderosa. Cada mente fue diseñada con propósito, con intención, con cuidado, y ninguna voz puede invalidar lo que Dios ha creado con tanto detalle. Saberlo transforma la relación con uno mismo, con los demás y con el futuro. El que camina con una identidad clara no teme el rechazo, no busca agradar a todos, no se doblega ante la crítica, porque sabe que fue llamado, sellado y enviado por un propósito eterno. La mente se vuelve estable
cuando deja de depender de circunstancias externas para validarse, cuando lo que se cree de sí mismo proviene de lo que Dios ha dicho. En Jeremías 1:5 se encuentra una declaración profética que revela esta verdad. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Esa palabra no es exclusiva de un profeta antiguo. Es la voz de Dios recordando que nadie llegó por casualidad, que cada vida fue planeada y que cada pensamiento tiene un lugar en ese plan divino. La confusión mental se alimenta del olvido de lo que Dios ha dicho, del olvido de lo que se es en Él. Por eso es necesario recordar, declarar, meditar, repetir la verdad hasta que desplace la mentira, hasta que reemplace el ruido con la certeza, hasta que la mente ya no necesite probar su valor porque ya ha comprendido que fue valorada desde la eternidad. Y esa comprensión no es teórica, es vivencial. Solo cuando se vive desde esa identidad, la mente se estabiliza. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y eso incluye cada parte de quien uno es. No hay características desperdiciadas, no hay historia sin sentido, no hay pensamiento que Él no pueda redimir. Porque cuando Él redefine, transforma. Cuando Él nombra, afirma. Cuando Él revela, fortalece. Por eso todo camino hacia la salud mental espiritual debe comenzar por una pregunta. ¿En quién estoy basando mi identidad? Y si la respuesta no es Cristo, el pensamiento permanecerá vulnerable. Pero si la respuesta es Él, entonces ninguna tormenta tendrá la última palabra. La identidad en Cristo no es una idea abstracta para quienes tienen una fe fuerte. Es una verdad necesaria para todo aquel que desea vivir con una mente firme. Porque cuando se sabe quién se es, se puede resistir lo que venga. Porque la mente que se sabe amada, elegida, guiada y redimida, no se rompe fácilmente. Se mantiene en pie, se levanta con autoridad, se mueve con seguridad. Porque ya no necesita buscar quién es. Ya lo ha encontrado en aquel que lo llamó por su nombre. Y esa convicción, más que cualquier conocimiento, es lo que sostiene la mente con poder, con paz y con una fortaleza que no viene del mundo, sino del cielo. La mente no alcanza fortaleza solo a través del conocimiento o la tranquilidad. El verdadero crecimiento mental nace en el crisol de la prueba. Las dificultades no son señales de abandono, sino escenarios cuidadosamente permitidos por Dios para formar en lo profundo del ser una resistencia que no se quiebra fácilmente. Las pruebas no son obstáculos que detienen el propósito, son herramientas que lo pulen. En cada lucha, en cada desierto, Dios está trabajando no solo en las circunstancias, sino en la mente. Romanos 5, 3-4 declara con claridad: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Este proceso no es automático, pero es certero. Cada momento de presión tiene como destino final una mente fortalecida que ha aprendido a pensar con firmeza, a resistir con fe y a permanecer con visión. Cuando una mente no ha sido expuesta a la prueba, fácilmente se quiebra ante la tensión. Pero cuando ha pasado por el fuego y ha sido sostenida por la mano de Dios, se vuelve templada, equilibrada, segura. El libro de Job es uno de los retratos más profundos de este proceso. No fue solo su cuerpo el que fue atacado, sino su mente. Pensamientos de pérdida, confusión, incomprensión y silencio divino. Sin embargo, en medio de todo ese caos, Job declaró una verdad que sostuvo su espíritu. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa declaración no surgió de una mente débil, sino de una fe que había sido forjada en la aflicción. Esa clase de pensamiento no se construye en tiempos fáciles,
sino en el terreno de la dependencia total. Santiago 1, 2 a 4 revela otra dimensión de la prueba como instrumento de fortaleza mental. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta perfección no se refiere a una ausencia de errores, sino a una mente madura, estabilizada, integrada, capaz de responder con sabiduría y firmeza en cualquier situación. La mente que ha aprendido a ver la prueba no como castigo, sino como proceso, es una mente que ha comenzado a alinearse con la lógica del reino. Y esa lógica no gira en torno a evitar el dolor, sino a permitir que el dolor produzca fruto. Dios no permite pruebas sin propósito. Cada escenario, cada conflicto, cada silencio tiene una meta: formar a Cristo en nosotros. Y parte de esa formación ocurre en la mente. 1 Pedro 1, 6, 7 lo expresa así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La mente que pasa por el horno y permanece anclada en la fe, resplandece con una claridad que no tenía antes, no porque haya entendido todo, sino porque ha aprendido a confiar más allá de la comprensión. Una fe que nunca ha sido probada, no ha alcanzado profundidad. Y una mente que nunca ha sido desafiada, no ha sido fortalecida. Pero cuando ambas se encuentran en el campo de la prueba, el resultado es una firmeza inquebrantable. Una mente que ha enfrentado el dolor sin apartarse de Dios. Una mente que ha sido corregida, vaciada, quebrantada y luego restaurada. Es una mente lista para sostener promesas mayores, porque sabe que su fortaleza no depende de lo que ve, sino de aquel en quien ha creído. Y esa certeza es la base de una mente verdaderamente fuerte. Una mente verdaderamente fortalecida no lo está únicamente por lo que conoce, por lo que recuerda o por lo que ha enfrentado. La fuerza mental más profunda viene de una guía invisible pero constante, una presencia activa que orienta, consuela y sostiene, incluso cuando el pensamiento parece agotado. Esa presencia es el Espíritu Santo. Jesús prometió su envío no como un recurso opcional, sino como una necesidad vital. En Juan 14, 26, declaró: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La mente necesita dirección, y esa dirección, cuando es influenciada por el Espíritu, no solo corrige, también da paz. Una mente expuesta al ruido del mundo, sin la voz del Espíritu, se llena de confusión, de ideas entremezcladas, de razonamientos que se contradicen. Pero cuando el Espíritu habla, todo lo que parecía turbio comienza a ordenarse. Porque Él no solo inspira revelación, también establece discernimiento. Romanos 8:6 lo expresa con claridad. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta ocupación espiritual no es mística ni abstracta. Es una mente entrenada para depender de la guía interior, para escuchar antes de reaccionar, para responder desde la verdad antes que desde la emoción. Y esa dependencia no produce debilidad, sino fortaleza. El Espíritu Santo también consuela en medio de los pensamientos dolorosos. Hay heridas que el razonamiento no puede cerrar, memorias que las palabras no pueden sanar, dudas que la lógica no puede responder. Pero en ese nivel profundo, donde el alma clama en silencio, el Espíritu responde con una paz que no se puede explicar. Filipenses 4:7 describen esa experiencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Esa paz no se aprende, se recibe, no se fabrica, se revela y viene de una sola fuente: la presencia constante del Espíritu que habita en cada hijo de Dios. Cuando una mente ha sido entrenada para reconocer su voz, camina sin temor, porque sabe que no está sola en sus decisiones, en sus silencios, ni en sus batallas. Isaías 30:21 confirma esta realidad espiritual. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. El Espíritu no grita, pero su susurro es suficiente para desarmar una mentira. No impone, pero su guía es firme. No obliga, pero su dirección es segura. Y cuando la mente aprende a confiar en esa guía, la duda pierde terreno, la ansiedad se disipa y la claridad se establece. No hay fortaleza mental más alta que la de aquel que ha aprendido a caminar bajo la guía del Espíritu. Porque no se trata solo de pensar con lógica, sino de pensar en línea con el cielo. Y esa mente, guiada, sostenida y corregida por el Espíritu, es una mente verdaderamente fuerte. La mente fortalecida por la fe no solo resiste, también crea. No se limita a soportar la presión, sino que se convierte en un instrumento de transformación en manos de Dios. Una mente renovada no vive a la defensiva, vive edificando. Porque la verdadera fortaleza no se mide por cuánto dolor se soporta, sino por cuánto propósito se libera en medio de ese dolor. Y cuando esa mente se alinea con el corazón del Padre, comienza a pensar con creatividad santa, con visión eterna, con autoridad espiritual. Ya no se deja moldear por la inercia del mundo, ahora moldea su entorno desde la palabra y desde la presencia de Dios. El pensamiento se convierte en plataforma para la revelación, la meditación en terreno fértil para el diseño divino. La fe que fortalece no solo sana lo dañado, impulsa lo que aún no ha nacido. Por eso, si tu mente ha sido restaurada, no te detengas en la sanidad. Permite que Dios la use para concebir ideas, proyectos, palabras y caminos que otros también puedan seguir, porque la mente que piensa con fe vive con propósito, actúa con certeza y deja huellas que solo el cielo puede explicar. Esa es la herencia de una mente fortalecida por Dios.